En este video vamos a analizar el primero de todos los pasos que deben llevarse a cabo para crear un proyecto de programación CAM, es decir, para empezar a generar las trayectorias de herramienta que se traducirán como código CNC para nuestra máquina. Para esto, vamos a utilizar como ejemplo esta pieza, que es un archivo .step que realicé en un software de diseño 3D, que es bastante sencilla, y vamos a ver todas las posibles opciones que existen para la creación de piezas en bruto. Una pieza en bruto es básicamente la pieza que he comprado, digamos, o que he utilizado como punto de partida para crear esta pieza por medio de un proceso de arranque de viruta. Entonces, para hacer esto, lo primero es, vamos a recurrir al administrador CAM, el cual se encuentra vacío porque no hemos creado todavía un proyecto. Al dar clic derecho al CAM predeterminado, puedo generar un nuevo proyecto y me aparece esta ventana. Esta ventana, dependiendo del tipo de licencia que se haya adquirido del software, puede seleccionarse procesos para fresado, para torneado, torno motorizado, que es un torno fresador, o proyectos que tengan que ver con EDM, que es una máquina de electroerosión de corte por hilo. También puedo seleccionar diferentes tipos de máquinas. Es interesante saber que con la misma licencia que se programa una fresadora, puedo programar una máquina de corte láser, plasma o corte por agua, entre otras más. Y voy a dar clic a este botón que dice Guía de material. En este video nos vamos a enfocar solamente en la creación de la pieza en bruto. En un video posterior veremos la ubicación del punto de referencia del sistema coordenado de la máquina. Lo primero que me pide esta interfaz es seleccionar la geometría que quiero mecanizar. Puede pasar que hayan varios sólidos dentro del workspace. Entonces, de todos ellos yo tenga que seleccionar uno, que es el que quiero mecanizar. En nuestro caso, si selecciono el único que hay o si no selecciono nada, no hará diferencia, pues automáticamente asume que si hay uno solo, ese es el que quiero mecanizar. Doy clic a siguiente y automáticamente vemos que se crea una previsualización de la pieza en bruto. Lo que haremos en este video específicamente es analizar estas 6 opciones que me permiten crear diferentes tipos de piezas en bruto, siendo la primera, acá se llama rectángulo. Por defecto, el software asume que la pieza en bruto que queremos utilizar es un rectángulo. Esto se llama un bounding box. Significa que es una caja que tiene las dimensiones exactas para contener a nuestra pieza. Es un rectángulo perfecto que incluye todas las características de la pieza. Entonces, en algunos sectores podemos ver que, por ejemplo, parece que la pieza estuviese por salir, pero en realidad significa que está justamente colindante con el extremo del boundary box. Además de esto, podemos modificar, gracias a esta pequeña interfaz, las dimensiones de ese rectángulo. Por ejemplo, puedo decir que es un rectángulo de 200 milímetros en el eje X y automáticamente esto se actualiza. Y, por ejemplo, por 150 en el eje Y, se actualiza. Y ahora, el eje Z, cuando se crea una pieza, siempre se expande hacia abajo. Eso significa que si en el eje Z pongo, por ejemplo, 500, doy clic en cualquier casilla para que se actualice, la pieza se expande hacia abajo. Entonces, yo puedo, gracias a este menú, crear piezas rectangulares de las características que yo la necesite. Además, hay que recalcar que podemos mover el sistema de coordenadas de esta pieza en bruto. Por ejemplo, puedo decir que la pieza se encuentre en 100 en X y 100 en Y. Entonces, si la vemos desde arriba, vemos que existe un desfase de la pieza en bruto, pero eso es porque nosotros hemos introducido en este caso este desfase. El siguiente tipo de material es el tipo de material cilindro. Cuando damos clic a cilindro, las opciones de la parte de abajo cambian. Entonces, por ejemplo, en vez de tener las dimensiones, tenemos el diámetro y la altura. Vamos a modificar uno de estos para que se actualice la previsualización en el workspace. Como diámetro le vamos a dar, por ejemplo, 120. Doy clic en cualquier casilla y automáticamente se actualiza. Igualmente, la altura se expande hacia abajo. Y puedo mover el origen de este cilindro, siendo el centro del círculo el origen. Además de esto, si necesito una pieza en bruto más compleja, puedo recurrir a la herramienta que se llama geometría 2D.
En este caso me piden seleccionar una posible geometría que va a ser extruida, en este caso en el eje Z, en el eje que yo seleccione con este menú. Para eso he utilizado en el menú capas varias capas que en este momento están ocultando alguna información que quiero utilizar más adelante. Específicamente vamos a mostrar la capa que se llama 2D. En esta existe una pequeña cadena que he dibujado prácticamente al azar, ¿no? Si podemos ver bien, en esta cadena se ve una forma bastante irregular, un polígono un poco extraño, que contiene dentro de estas líneas toda la información de la pieza. Entonces, lo que vamos a hacer es seleccionar los componentes de esta geometría. Y recordemos que hay varias formas de hacerlo. Podemos seleccionar uno por uno, podríamos hacer una selección múltiple, pero en este caso tendríamos que ocultar la geometría original, o también podemos presionar la tecla Shift y dar clic a cualquier componente de la cadena y se selecciona todo. Entonces, vamos a darle clic a generar material. Podemos ver que la anterior previsualización ha desaparecido y cuando vemos la nueva, vemos que se ha generado una extrusión en el eje Z de la geometría 2D que yo había propuesto. También podemos jugar con la altura que se expande hacia abajo. El siguiente tipo de material en bruto es un sólido. Hace un momento mencionaba que podemos incluir dentro de este proyecto varios sólidos dentro del workspace al mismo tiempo. Por ejemplo, vamos a ocultar esta capa 2D y voy a mostrar esta capa que se llama sólido. He incluido este sólido, justamente que es un sólido cualquiera que yo le he generado dentro de Bobcat para hacer este ejemplo, pero obviamente no es lógicamente una pieza en bruto utilizable para este tipo de piezas. Entonces voy a ocultar mi capa original, el CAD, y voy a seleccionar esta geometría. Al seleccionar esta geometría, le voy a dar clic a generar material y podemos ver que la anterior previsualización ha desaparecido. En este caso, esta figura que se muestra significa que tanto el cuerpo que se ha generado como la geometría que estaba seleccionada en color rojo están superpuestas, es decir, que las superficies están en el mismo lugar. Es por eso que se ve de esta manera. Y podemos volver a visualizar el CAD, vamos a ocultar el sólido. Y por ejemplo, para entender bien esta parte, le voy a dar clic a OK. Con esto se crea el material y podemos ver que existe la visualización del material en bruto como un material transparente y tiene justamente la forma del sólido que he utilizado para generar. Ahora, para seguir trabajando con la guía de material, tenemos que regresar a ese menú, pero vemos que el administrador CAM ha cambiado. Ahora existe un proyecto, por lo cual le voy a dar clic izquierdo a material, luego clic derecho y vuelvo a guía de material, con lo cual retorno al último punto del cual había salido. La siguiente opción es un material STL. Un archivo STL es uno de esos tantos tipos de archivos que contienen información de una pieza 3D que ha sido generada en algún software de diseño. Entonces, en este caso, se me pide buscar un archivo .stl. Justamente dentro de la carpeta que incluye este proyecto, existe esta pieza que se llama pieza bruta.stl. Vamos a abrirla. Cuando abrimos la pieza, vemos que se ha generado una previsualización de la pieza en bruto, pero es muy grande. Eso sucede porque antes de seleccionar el archivo, tenemos que seleccionar cuáles son las unidades en las cuales está el archivo. En mi caso, este archivo está en milímetros, pero por defecto el software había seleccionado pulgadas. Entonces voy a seleccionar milímetros y vemos que la previsualización no se ha modificado. Voy a volver a buscar el archivo. Lo vuelvo a abrir. Y ahora sí. En realidad, ese archivo .stl, si lo vemos por su cuenta, es básicamente esto. En este caso, considero que esta sería la mejor opción para generar una pieza en bruto, si es que pensamos que para lograr esta geometría, primero esta pieza ha tenido que pasar por un proceso de torneado, por ejemplo.
y ahora solo quiero hacer los detalles fresados. Entonces, gracias a poder generar una pieza en formato STL, me evito el tener que mecanizar todo el boundary box o el cilindro y enfocarme solamente en los detalles. Finalmente, el último tipo de archivo que me ofrece Bobcat, o mejor dicho, el último tipo de material que me ofrece Bobcat es la revolución. Esto funciona muy parecido a la geometría 2D, ya que me pide seleccionar una geometría. Dentro de las capas tengo una capa que se llama Rev, que incluye esta geometría. Así que es una geometría muy sencilla. Voy a ocultar el CAD. Y lo que voy a hacer es seleccionar todas estas líneas. Y ahora no puedo generar directamente el material, porque una pieza por revolución tiene que tener justamente un proceso de revolución, para lo cual voy a seleccionar el eje. Y como eje seleccionaré esta línea, y automáticamente se genera una pieza que da vueltas alrededor de esto, de esta línea. Y esa sería mi pieza en bruto. Podemos ver que en todos los casos que hemos visto en este video, las piezas en bruto engloban toda la información de la pieza. Eso es lo más importante. Pero obviamente no todas estas piezas son igual de convenientes al momento de generar un proyecto de programación CAD/CAM. En un siguiente video veremos cómo se debe ubicar el origen de coordenadas para la programación de una pieza y también cómo podemos incluir algún sobrematerial que necesitemos, por ejemplo, para hacer un trabajo de planeado.